No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Pues yo tengo otros datos. Los compromisos se cumplen. Yo tengo otros datos. Sostengo que el pueblo está feliz, feliz, feliz. Lo que se dice feliz, yo no estoy. Yo tengo otros datos, pero sí le creo. Yo tengo otra información. Bienvenidos a Señor Presidente, yo tengo otros datos, donde el presidente López Obrador sigue dando de qué hablar y metiendo las manos en las elecciones, también poniéndose y levantándose la corbata y el moño y lo que usted se quiere imaginar ante el mundo, autoproclamándose el mejor presidente del mundo, o al menos así nos lo dejó ver en la mañanera. Este día me acompañan Carlos Arredondo, Suriel Elizondo y de nueva cuenta aquí imploramos, Coanin, regresa por favor. Mi nombre es Carla Guadarrama y esto es Señor Presidente, yo tengo otros datos. Compañeros, ¿cómo están? ¿Están muy serios? ¿Están regañados? ¿Qué es lo que pasa? No entiendo qué es lo que está pasando. ¿Por qué seguimos aquí implorando la presencia de la jefa? Carlos, yo pensé por un momento que era un tema de vacuna. Y dije, pues ya es cuestión nada más de que te pares temprano y te vayas al módulo. Pero tienes razón. También comparto tu indignación con esto. Creo que pues es tiempo de poner las cosas claras, ¿no? Sobre la mesa. Y sí mandarle un mensaje. Lo dice quien se ausentó en el episodio pasado, quién sabe en dónde andaba también apapachándose. Ya, Carlos, aquí nosotros dos sosteniendo el programa. Aquí sobre nuestros hombros, este podcast no se raja, y aunque nada más haya uno o dos, aquí seguimos. Aunque sea un monólogo. Aunque sea monólogo. Está bien, pero bueno, hablando de monólogos, ¿cómo ven a nuestro señor presidente diciéndose y echándose aplausos en la mañanera? Bueno, aquí no hay novedad, diría mi Juan Gabriel. Bueno, mira, es que al presidente, que es pues un narcisista congénito, pues le gusta mucho alabarse y decir que él es muy popular, lo cual es cierto. Efectivamente, el presidente, en todas las encuestas que se hacen en México con regularidad, no solamente en la que hace esta empresa que se llama Morning Consult Political Intelligence, el presidente sale con muy buena aprobación. La gente le sigue perdonando todas las idioteces que hace, y a pesar de que es un gobernante, pues, ¿cómo podríamos decirlo de manera suave? Es un gobernante extraordinariamente inepto, pues la gente le sigue perdonando. Yo supongo que es porque da esta impresión de que no es ratero. Entonces, tú puedes ser pendejo, pero si no eres ratero, pues no importa, porque entonces, pues por lo menos no eres ratero. Puedes darle en la torre al país. Oye, bueno, pero ¿a poco, o sea, si hay presidentes que den la impresión de que son rateros? O sea, bueno, y más es pregunta general, digo, por esta mención que haces. Pues es que me parece que el asunto que sostiene, el pilar que sigue sosteniendo a López Obrador es esta idea de su honestidad, ¿no? De que es un hombre honesto, y eso hace que se siga creyendo, bueno, pues que entonces merece una buena calificación, aunque el asunto cambia, y cambia radicalmente, cuando a esas mismas personas que dicen que aprueban la gestión del presidente, se les pregunta sobre los resultados en seguridad pública, economía, empleo, manejo de la pandemia, educación, y casi cualquier cosa que preguntes, porque casi cualquier cosa que preguntes, los resultados están mal. Sí, o simplemente, Carlos, vuelve a ser un tema de fe. O sea, lo increíble es que aquí la fe se sostenga a 2 años o más de haber entrado al gobierno y presentar estos resultados, ¿no? Yo simplemente veo otra vez al mismo presidente en campaña los primeros 3 años de su administración casi, arrasando ahorita en esta temporada, porque aparte utiliza este manejo mediático, estas noticias, ¿no? Para en tiempos electorales intentar entrometerse, en fin. El mismo López Obrador que hemos comentado que es más de lo mismo o quizá peor, porque precisamente a diferencia de los últimos,
presidentes que han habido en México, pues él tiene un manejo mediático, creo que por encima de lo que se esperaba. Nadie vaticinaba cuando iniciaron estas mañaneras que iba a ser un ejercicio o que iba a ser tan hábil para manejar a la opinión pública como lo está haciendo o como lo sigue haciendo. Bueno, para Bueno, empezar pero exponiéndose todos los días en una mañanera, en unas conferencias en las que él habla de lo que él quiere, en las que él aminora o empieza a opacar algunos temas y desviando la atención, como en esta ocasión. Pero aquí me parece que también hay que decir lo otro, ¿no? El presidente López Obrador es experto en colgarse de la ignorancia de la gente, sobre todo de la ignorancia de sus acólitos. Saca una encuesta, ¿no? Y dice, pues acá su charro negro es el líder más popular del mundo, como si eso fuera una cuestión cierta para empezar, ¿sí? Pero no se explica todo el contexto, ¿sí? Morning Consult, que es la empresa que publicó o que publica esta encuesta, cualquier persona la puede encontrar en internet, morningconsult.com, y ahí va a encontrar este tracking, porque además no es una encuesta instantánea, es un tracking que esta empresa explica en su página que se hace con una base de 11,000 entrevistas que se hacen diariamente a nivel global y, eh, y sobre la aprobación de los líderes de 11 países del mundo y 5,000 entrevistas diarias con votantes registrados en los Estados Unidos para medir específicamente la aprobación de los líderes electos de Estados Unidos. Entonces, es una consulta, es una encuesta, es un tracking más bien, que uno puede ver todos los días. Y el presidente sale hoy, o sale en la semana más bien, a presumir que ahora es el líder más popular del mundo en esta encuesta, porque ciertamente es la primera ocasión, si uno ve toda la serie que hay disponible en la página web de Morning Consult Political Intelligence, si uno ve toda la serie que va desde el 1 de enero de 2020, ¿sí? Hasta el dato más reciente que tiene este tracking, que es del 11 de mayo de 2021, ¿sí? Es la primera vez que se ubica realmente muy cerca de estar en el primer lugar, pero tampoco es cierto que está en este momento en el primer lugar, porque en el primer lugar está el primer ministro de la India, Narendra Modi, ¿sí? Y luego, claro, pues al presidente le gusta jugar con los números, ¿sí? El dato más reciente de la encuesta, sí hay un dato, hay un momento en el cual la encuesta coloca a López Obrador por encima de Modi, pero ya no está ahí, ¿sí? Y es la primera vez que se le logró trepar. Y lo que tampoco se dice es que lo que muestra este tracking es el balance entre aprobación y desaprobación. Bueno, en el balance entre aprobación y desaprobación, ya quisiera López Obrador haber llegado a los lugares que ha llegado Modi. El 2 de mayo del 2020, por ejemplo, el balance de Modi era de 72 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú tomas toda la aprobación y le restas toda la desaprobación sobre una base de 100, Modi tuvo el 2 de mayo de 2020 72 puntos, el punto más alto de cualquiera de los líderes que son medidos a través de este tracking. Sí ha estado alguna vez más o menos cerca de eso, López Obrador con 43 puntos, pero ahora mismo está con 30, ¿sí? Y también la otra cosa que hay que decir es que este mismo tracking dice que el 1 de enero de 2020 López Obrador tenía una aprobación neta, es decir, restados los negativos a los positivos de 41 puntos. Y ahora, justamente ahora, está en 30. Es decir,
ha perdido 11 puntos en ese tracking que él presume, ¿sí? Entre enero del año pasado y el 11 de mayo de este año. Bueno, entre tanto número ahí sí medio me empezaba a marear, pero sí me acuerdo mucho, es como cuando la gente presume o cuando alguien presume de que llegamos y fui trending topic en tal punto, ok, sí, ¿por cuánto tiempo? Bueno, pues por 2 minutos, pero ahí contó, ahí queda como la postal, ¿no? Para la historia y él para obviamente poder relucir y poder salir a la luz y poder remarcar cómo es uno de los presidentes que están en este ranking como tal, lo acabas de mencionar. Pero ¿qué tal está para el tracking de las elecciones nuestro presidente López Obrador y cómo le están sintiendo? ¿Qué nivel de aprobación y de seguimiento y de esta bienvenida sentirán todos los opositores? Bueno, de hecho, no tanto todos los opositores, los ciudadanos también, que estamos viviendo este proceso electoral y este proceso de las campañas con el presidente como una sombra ahí acechando a la democracia. Mira, Carla, yo creo que sobre ese tema estamos viendo, bueno, para empezar, creo que uno acaba entendiendo en esta época electoral por qué la necesidad del presidente de partir la opinión pública. ¿Por qué resulta benéfico para él tener un discurso en el que se polarizan las dos vertientes? Lo ha venido haciendo desde que tomó posesión. Es más, desde campaña lo iba diciendo, lo intensificó a raíz de que tiene posesión del cargo como presidente y lo mantiene. Para López Obrador no existen más que dos tipos de personas, las que están a favor de él y las que están en contra de México, ¿no? Entonces tú puedes decir, bueno, ¿qué necesidad había de polarizar la opinión pública de este modo? Bueno, la necesidad de que hoy tengamos a un presidente que está metido en la contienda electoral de lleno, en todos los frentes, en todos los estados que considera claves, tiene broncas abiertas o abrió problemas en este periodo electoral que bajo su análisis le deben de redituar positivamente en materia electoral, ¿no? Como procesos en contra del gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, como denuncias públicas primero y que después retoma la Fiscalía General de la República en contra de candidatos de oposición como Adrián de la Garza en Nuevo León, u otros en el país por el uso de tarjetas, abriendo frentes también de pronto contra exgobernadores de Coahuila a los que acusa sin decir más detalles de haber recibido dinero por parte de empresarios. Empresarios que también las grandes resoluciones en torno al caso, por ejemplo, de Ancira, han tenido su tiempo dentro del proceso electoral, ¿no? O sea, cuando por fin sale Ancira porque acuerda pagar estos 200 millones de dólares por una sobreventa de Pemex, pues es dentro ya de la contienda electoral que estamos viviendo. Y así continuamente todos los días saca algún tema o referencia o vuelve a lanzarse. Bueno, funciona porque precisamente en un México polarizado solamente hay dos personas que acabamos viendo, los que es evidente que hay una intromisión por parte del presidente y aquellos que ya hasta defienden la intromisión del presidente. O sea, ¿qué está pasando? Un poco refiriendo a esto que dice Carlos, López Obrador está jugando con la ignorancia de su gente y aparte ya está jugando con la fe de su gente, porque finalmente ya no le importa ser así de cínico, así de descarado. En la última semana en la que ha transcurrido, bueno, se ha confesado o ha reconocido públicamente en la mañanera que está metido en las elecciones, justificándolo con que si no denuncia a él, las autoridades electorales callan, que si no denuncia a él, los medios de comunicación que considera opositores, sí, que prácticamente son todos, también se meten. Traducción libre de esa declaración del presidente. Es que los de mi partido están tan güeyes que lo tengo que hacer yo. Porque, a ver, frente a eso que dice el presidente, la pregunta simple, concreta, precisa es, ¿y su partido qué? ¿Por qué su partido no va a los tribunales? El que está compitiendo es Morena, no usted. ¿Por qué el partido no ha presentado las denuncias? Pues porque no hay tal, ¿verdad? Porque el asunto es aprovechar el poder del presidente, aprovechar las homilías mañaneras para sembrar dudas
y en ese sembrar dudas a lo mejor terminamos ganándonos algunos votos y terminamos agenciándonos otra vez el Congreso de la Unión y terminamos a lo mejor ganando algunas gubernaturas. ¿Con base en qué? En mentiras. Y seguramente lo va a hacer, Carlos, porque mira, es tan hábil para el manejo de la opinión pública, que aunque cualquier medio de comunicación nacional haya querido traer, por ejemplo, el tema fuerte, ¿no? O incluso sus opositores hayan querido utilizar el tema de la línea 12 del metro, por ejemplo, para restarle votos a Morena, porque todo lo relativo a la tragedia de la línea 12 del metro de la Ciudad de México está involucrado en gobiernos de oposición, de izquierda en la Ciudad de México, afines a López Obrador. Tanto quien inició la obra como Marcelo Ebrard, como quien tuvo que haberla revisado, que es Claudia Sheinbaum en esta actualidad, ¿no? Todos están relacionados con Morena. Bueno, fue tan hábil que al segundo día ya había desviado el tema de la opinión pública de los propios medios de comunicación. ¿Por qué? Porque fue justamente cuando acusa a Adrián de la Garza de intromisión, de estar queriendo comprar votos con el uso de tarjetas o con la promesa de tarjetas para ciertos sectores de la población. Tarjetas que finalmente se expuso también en medios de comunicación, pues utiliza su propia candidata en Nuevo León. Utilizan otros candidatos de Morena en Jalisco, de otros partidos. Es un método común que incluso el INE salió a aclarar que va a ser muy difícil, mientras no se dé dinero en el periodo electoral, que sean factibles, que prosperen las denuncias por presuntos delitos electorales relacionados con el uso de estas tarjetas. Y por eso, Suriel, Carla, es que Morena no va a los tribunales electorales ni al INE a denunciarlo, ¿sí? Claro, ellos van a decir, no, porque el INE está coludido y es parte de lo mismo, o sea, las tonterías que dicen siempre, ¿sí? Pero justamente por eso que acabas tú de explicar, es por lo cual no es el partido Morena, sino el presidente, porque además el asunto es que en realidad el presidente se está defendiendo a sí mismo. Como todo se trata de él, como su narcisismo, no lo pudieron haber inventado ni siquiera los poetas griegos, no pudieron haber inventado un personaje con un ego de este tamaño. Entonces todo se trata de él. Y entonces el presidente tiene que inventar cotidianamente algo para atraer la atención hacia él, para atraer los reflectores hacia él, porque esta elección se trata de él, el mundo se trata de él. Si los palestinos y los israelíes están en este momento dándose con todo en un lamentabilísimo episodio o una serie de episodios de escalada de violencia, él tiene que salir también a fijar posición sobre eso, porque no es posible que unos bárbaros en Medio Oriente le estén robando reflectores. Todo el mundo tiene que estarse fijando en él. Él es lo importante, siempre, en todo momento. Entonces, oye, Carlos, sí. Pero digo, ha sido evidente la intromisión de López Obrador en la contienda electoral, ¿no? De este 6 de junio. O sea, arreció, digamos, de cómo venía exponiendo su discurso, que era centrado en su gobierno, bateando todo lo que le llegaba en contra de su gobierno, ahora directamente hacer acusaciones sobre candidatos de partidos, sobre estados en los que quiere competir con Morena. En fin, o sea, ha cambiado este último mes López Obrador, sobre todo las últimas semanas. Pero a mí lo que más me sorprende de todo esto, Carlos, es también que por eso comenzaba con esta idea de lo conveniente que es tener polarizado el país. Porque finalmente él sabe que con toda esa postura, que aún siendo cínico y reconociendo que se está entrometiendo en la elección, que sí está acusando, que sí está usando el púlpito para direccionar incluso las acciones de la Fiscalía General de la República, eso a la gente que sigue a López Obrador hasta se lo está celebrando, Carlos. O sea, no lo está viendo mal. ¿Por qué? Porque dicen, es la primera vez que un presidente saca los trapitos de los partidos, ¿no? O sea, está siendo tan hábil, sí, porque precisamente tiene tan polarizada la opinión pública, que finalmente, yo insisto, esto no le va a restar votos. Prácticamente esto afianza sus votos. Es que ese es el problema de los acólitos
que han decidido renunciar al uso de su cerebro y de sus ojos y de todos sus sentidos para ver el mundo a través de los ojos de López Obrador. Y yo creo que sí son minoría, ¿sí? Yo no creo que son una mayoría. Porque, a ver, dice, ¿es la primera vez que un presidente le saca? No, discúlpame, no es así. Eso lo hizo, ¿sabes quién? Lo hacía perfectamente igual que él. Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo, ¿sí? Es decir, los priistas de la peor época del PRI, que es en esa época de la que abrevó todas sus lecciones nuestro actual presidente. O sea, no es verdad. Todo esto que estamos viendo no es una bocanada refrescante de oxígeno a la vida política del país, no, forma parte de las peores prácticas que luchamos durante mucho tiempo por desterrar de este país y que pertenecieron a lo peor del priismo que estuvo enchufado al poder a mediados del siglo pasado. O sea, pero claro, Oye, pues Carlos, los acólitos del presidente son idiotas como él, ¿sí? Por eso se sienten reivindicados, además, lo he dicho antes, pues es que cuando tú eres estúpido, te sientes reivindicado de tener a uno como tú en la presidencia. Mira, hasta que hubo alguien que dijera tantas idioteces como las que digo yo. ¿cuál crees que haya sido la peor maña o la maña mejor aprendida en esa época que está aplicando ahorita el presidente? Aprovechando Pues la esta cápsula concentración del poder, histórica. la concentración del poder. A ver, en el priismo, ¿sí? Tú vas a replicar, Suriel, replica. No, no, no. Me parece interesante el hecho de que seguramente vas a decir algo muy, muy puntual de una práctica del prismo a esta. Yo lo que me queda claro, cada que escucho una mañanera de López Obrador y cada que de casualidad alguien le pregunta sobre un tema que el presidente no quiere contestar, que es habitual dentro de todo, dentro de también estos reporteros que acuden a la mañanera. Yo lo que veo con cada respuesta de López Obrador es que si algo se trajo del México antiguo, quizás sean las prácticas del PRI, etcétera, está regresando el verbo de cantinflear, Carlos. O sea, López Obrador, lo digo y lo voy a sostener porque podemos hacer un análisis de su discurso, utiliza las mismas herramientas que utilizaba Mario Moreno Cantinflas, claro, sin tanta gracia, para darle vuelta a los temas, para darle vuelta a las respuestas, para darle vuelta a un señalamiento crítico o a una postura que se le exija. López Obrador cantinflea. Y finalmente, México amó las cantinfleadas, ¿eh? Y lo estamos viendo, o sea, es increíble la forma en la que le puede dar a alguien una pregunta tan fácil de responder y el tipo se avienta 5 minutos para volver a señalar que todo es culpa del neoliberalismo y que por eso México no produce gasolinas, por ejemplo. Mira, como a mí lo que me acompaña es la edad, déjame, les cuento una anécdota que sí me pareció a mí muy interesante. Yo tuve la oportunidad una vez de ver a Fidel Castro en vivo en La Habana hablar durante 5 horas. Un buen amigo que ya falleció y que fue parte del Partido Comunista Mexicano, me platicaba de aquel mítico discurso de Fidel Castro en el malecón de La Habana que duró 7 horas. Y de verdad que yo luego me puse a buscarlo, efectivamente existía, pero cuando Mario me lo comentaba, yo decía, no, eso no se puede. Primero, porque es muy complicado que alguien hable 7 horas. Y lo segundo, porque ¿quién demonios lo va a aguantar? ¿Sí? Bueno, pues a mí me tocó ver a Fidel hablar por 5 horas. Y era hipnótico. Verdaderamente era un tipo genial para hablar en público. Y habló 5 horas en una reunión con una delegación de diputados mexicanos, de legisladores mexicanos, que fueron a celebrar el centenario de las relaciones diplomáticas de México y Cuba, porque México fue el primer país que reconoció la independencia de la isla. Y Fidel primero se echó un speech como de unos 15 minutos, cortito, y después abrió una sesión de preguntas y respuestas. Bueno,
recibió 5 preguntas nada más, pero cada respuesta duraba entre 30 minutos y 45. Pero era catarata de datos, una articulación del discurso, además dicho de corridito, por cierto, ¿sí? Porque López Obrador habla 5 horas, pero si tú quitas todas las pausas son como 20 minutos, ¿sí? Entonces, 20 minutos de plano. pues sí, ¿Qué, no, qué es a lo- ver, la verdad, a ti que no, tú sí eres, o sea, tú sí, no es que divagas, pero tu mente luego empieza como que a irse o a buscar como que no te distraes muy rápido, pero sí está canijo que un discurso te atrape. ¿Qué fue lo que encontraste allá que te atrapó? no, Fidel Castro, en ese sentido, era un genio de verdad. El tipo de verdad articulaba un discurso muy robusto, tú podías no estar de acuerdo con él, pero el discurso no tenía fisuras, no había ocurrencias, ¿sí? Y además el tipo era un showman, porque había a ambos lados del salón en el que estábamos 20 personas de un lado y 20 del otro con unas carpetas inmensas y volteaba hacia un lado y le decía a alguien, a ver, dime, ¿cuántas vacunas aplicamos este año? Y aquel, no sé si era actuado o no, pero sacaba la carpeta y decía, 86.425, comandante. Y luego volteaba para el otro lado y le pedía a una persona que le dijera cuántas mujeres embarazadas habían sido tratadas con tal o cual tratamiento para evitar que sus hijos nacieran con deformaciones. Pero tenía un manejo de la, digamos, de las cifras, de los datos, de la realidad de su país, impresionante. López Obrador, por Dios, es un payaso de quinta categoría. Es decir, no entretiene a nadie, ¿sí? Digamos, y por eso Pero justamente Carlos, es por que eso el público que tiene cantinflea. enfrente, no, por eso, pero además por eso, Suriel, además de cantinflear, por eso tiene enfrente el público que tiene. Y por eso, cuando algún periodista de verdad logra vencer la hueva que debe de dar, levantarte a las 4 de la mañana para poder ir a ver si el emperador desnudo te puede dar la palabra por 2 segundos, ¿sí? Pues entonces salen verdaderas joyas, porque cuando le preguntan cosas en serio, cuando se enfrenta contra periodistas que realmente le hacen preguntas inteligentes, pues el señor ya no le sale la cantinflada tan bien, pero mientras tanto, con el freak show que tiene allí, que es como el público que tenía Carmen Salinas en aquel aborrecible programa de Hasta en las Mejores Familias, pues claro, el señor es Dios hablando estupideces delante de un coro de imbéciles. Mira, es que, bueno, sí puedo poner un ejemplo. Acaba de estar este lunes en Torreón, Coahuila, para el perdón público a 110 años de la masacre de más de 300 chinos en la laguna de Coahuila. Da el discurso y la semana pasada pues había incendiado a la opinión acá en Coahuila con una declaración muy llamativa en la mañanera en relación a que iba a presentar una denuncia contra el exgobernador priista Rubén Moreira por supuestos viáticos que le había financiado Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México y vinculado a toda esta trama de agronitrogenados y Pemex, ¿no? Y entonces, bueno, era obvio, le concede acá en la mañanera en Torreón la palabra a los reporteros locales y era obvio que los reporteros locales le iban a preguntar, dijo que esta semana iba a presentar primero en la mañanera las pruebas sobre estos viáticos que no especificó López Obrador, de qué manera serían ilegales o representarían una ilegalidad en la administración de Rubén Moreira. Y los reporteros lo cuestionan sobre esto y por favor, o sea, díganme si esto no es cantinflear. Le preguntan, oiga, y las denuncias por los exgobernadores primero se hace de pato. Y en la segunda que le vuelvan a insistir, oiga, y sobre los exgobernadores de aquí de Coahuila, o sobre el exgobernador de Coahuila, y dice, eso tiene que ver con la fiscalía, que ahora tiene autonomía, con Alejandro Gertz Manero, que va a garantizar lo que está establecido en la Constitución y en las leyes, porque ahora es delito fraude. Ahora es delito grave el fraude electoral y que se ha descubierto, acusado y que se compruebe que se están llevando acciones antidemocráticas. Va a tener efectos legalmente. Se va a recibir una condena y si no se tiene, y esta vez no se tiene derecho a fianza. Entonces que también eso se sepa. ¿Qué tiene que ver eso con unos viáticos como gobernador Rubén Moreira? O sea,
¿De qué forma se saca eso? Y luego continúa, dice, antes eso no era delito grave, ni fraude electoral ni corrupción. Eso le corresponde a la Fiscalía General de la República. Incluso ya hay una Fiscalía Anticorrupción y otra de delitos electorales. Como si la Fiscalía de delitos electorales no hubiera existido previo a López Obrador. O la anticorrupción. O sea, pero ¿qué tenía que ver lo que le estaban preguntando en un estado que quiso mandar un mensaje en tiempos electorales también desde la mañana de la semana pasada? ¿Qué manera de pero insisto, ignorar a la opinión pública? No, pero es que no está ignorando a la opinión pública, Suriel. Creo que eso hay que entenderlo. Él habla todos los días para su feligresía, ¿sí? Para la pejezombiada, ¿sí? Y enfrente no tiene a un equipo de periodistas en serio, ¿sí? Tiene a una corte de aduladores que luego son recompensados con candidaturas de Morena a diputaciones federales, ¿sí? Es decir, ¿se acuerdan de los periodistas nombrados doctor honoris causa? Ah, sí, recordamos, el público debe acordarse cómo estabas enojado en ese capítulo. Tu amigo Lord Molecula. No, bueno, un insulto, claro, a las personas, claro. ¿Y qué son ahora dos de ellos, por lo menos? Candidatos a diputados federales por Morena, ¿sí? Bueno, hay que entenderlo. Eso es un show, como dice Broso en cada una de sus intervenciones. Es el programa de entretenimiento del presidente que transmite por las mañanas desde Palacio Nacional. Y como tal, pues funciona, en primer lugar, porque todo lo que dice el presidente, o lo que dice el payaso central de ese programa, está dirigido a la feligresía, ¿sí? De entrada, Carlos, que eso que estás diciendo, nadie que sea crítico con López Obrador aguanta ya una mañanera, escucharla. O sea, es uno porque está obligado, ¿no? Porque periodísticamente te puede dar una nota por sus habladurías o por los señalamientos que está soltando, pues uno tiene que estar atento. Pero ya no hay persona crítica que intente ser realista con lo que está pasando en el país, que observe la administración de López Obrador, que te aguante una mañanera. O sea, hasta eso perfeccionó. ¿Y sabes qué? Lamento decirles, muchachos, compañeros, que para que también nos sigan aguantando, vamos a tener que cortar aquí para el siguiente episodio seguir contando más de lo que está haciendo el presidente y seguir revelando y contradiciendo algunos, bueno, no contradecir, pero sí exponer algunos de los datos que van en contra de lo que el presidente quiere maquillar o quiere estarnos diciendo, ¿no? Muy bien, pues. ¿Ah? Pues digo. Ni modo, aquí me callo porque ya me estaba enojando. Con esta cápsula cultural, esta cápsula histórica de Carlos Arredondo, estas rabietas de Suriel Elizondo, quien todavía sigue aguantando las mañaneras, y bueno, también todo el equipo de Vanguardia pero pues es una obligación llegar a exponer y a escuchar un tanto de lo que está diciendo López Obrador desde la mañanera. Fue un gusto estar con ustedes, compañeros. Recuerden dejarnos en los comentarios, darle like, compartir y leer las notas y todo el contenido que disponemos en vanguardia.com.mx. Mi nombre es Carla Guadarrama, me acompañaron Suriel Elizondo, Carlos Arredondo, y nos escuchamos en el siguiente episodio de Señor Presidente, yo tengo otros datos. Oigan, ¿Va a estar Coguanin en el que sigue? Pues eso te iba yo a decir, o sea, ¿quién fuera Temoris Greco, no? Para poder contar con la presencia de Coguán. Pues mira, 5,000 escuchas en la primera 5 minutos y regresa. Me parece que así está el reto. Vale, hay que poner, por cierto. La cumbia del mamut. Nos vemos la próxima semana. Bye. Con la cumbia del mamut. Con la cumbia del mamut. Pero ¿dónde está Suriel? Y que no le rasquen los huevos al toro. Que no le rasquen los tenantes al mamut. Pero ¿dónde está Suriel? Esta sí me saca los mamuts. Que cuando llueve se gotea y moja su cuerpo, ¿sí? Con la cumbia del mamut.
que no le rasquen los huevos al toro.